El sonido del silencio. Un cuento de Barbara Constant. Nadie en Hoskins, Haskell and Chapman Incorporated sabía exactamente por qué Lucilla Brown, la secretaria del señor Gigi Hoskins, llegaba a trabajar media hora antes todos los lunes, miércoles y viernes. Ni siquiera el propio señor Gigi, de haberle preguntado a alguien, habría podido explicar cómo su deseo exasperado, expresado más de una vez, de que por una vez alguien llegara antes que él a la oficina, había provocado que su atractiva y joven secretaria comenzara a hacerlo 3 veces por semana. O cómo había mantenido esa costumbre durante todos los meses transcurridos desde aquel sombrío mes de marzo. Nadie le preguntaba nada al señor Gigi. Sin embargo, ni siquiera Paul Chapman, el socio más joven de la firma de publicidad, quien había mostrado más que un poco de interés por Lucille durante todo el otoño e invierno, pero casi ningún interés en nada durante la primavera y el verano, nadie preguntaba a Lucille por qué se iba temprano los días que llegaba temprano. Después de todo, 8 horas son suficientes. Y desde luego, nadie sabía a dónde iba Lucille a las 4:30 en esos 3 días. Ni tampoco lo habría creído nadie en la oficina de haberlo sabido. ¿Lucy Brown? ¿Viendo a un psiquiatra? La mecanógrafa se habría echado a reír. El chico de los recados habría resoplado. Y todos los vendedores de la plantilla habrían soltado una carcajada. Incluso Paul Chapman quizás habría esbozado una sonrisa irónica. Una risa auténtica le resultaba imposible desde hacía varios meses. Desde aquella vez en que le preguntó con confianza a Lucille, ¿quieres casarte conmigo? Y ella le respondió, lo siento, Paul. Gracias, pero no. No es que ver a un psiquiatra fuese, en sí mismo, algo de lo que burlarse. Después de todo, era el año de 1962, y había casi tantos artículos serios sobre salud mental como caricaturas sobre psicoanalistas, incluso en las revistas que se especializaban en hacer burla. En ciertas ciudades, entre ellas Los Ángeles, y en ciertas industrias, sobre todo la de la publicidad, tengo una cita con mi psiquiatra, era una excusa perfectamente aceptable para salir antes del trabajo. Que una secretaria empleada en una de las firmas publicitarias más importantes de uno de los suburbios más conocidos de la vasta ciudad de Los Ángeles lo hiciera, no debería haber parecido particularmente extraño. No lo habría sido, de no tratarse de Lucilla Brown. La idea de que ella pudiera necesitar ayuda de cualquier tipo, y en particular psiquiátrica, era ridícula. Había nacido 22 años antes con una cuchara de plata considerable en la boca. Y además era inteligente, hermosa y encantadora, con visión perfecta, dientes perfectos, un padre y una madre que la adoraban, amigos que hacían lo mismo, y esa clase de suerte que uno tendría que ver para creer. Otras personas entraban en concursos. Lucille los ganaba. Otras personas conducían 5 millas por encima del límite de velocidad y eran atrapadas. Lucille superaba las 5 millas, pero por pura casualidad reducía la velocidad justo antes de que la patrulla de carretera apareciera de la nada. Otras personas esperaban en la fila equivocada en el banco, mientras la mujer de adelante aprendía a enrollar centavos.
Lucille siempre estaba en la fila que avanzaba directamente hacia la ventanilla del cajero. Lucky, es decir, suerte, no era, en otras palabras, un simple apodo derivado de su nombre. Era un sobrenombre extraordinariamente adecuado. Y los compañeros del trabajo de Lucky Brown habían estado más que justificados en reírse ante la sola idea de que ella pudiera estar tan infeliz por algo como para pasar 3 horas preciosas a la semana recostada en un diván de cuero marrón, mirando con tristeza un techo azul pálido y forcejeando con palabras que se negaban a salir. Había muchos días en los que la propia Lucille tenía ganas de reírse de esa idea, y otros en los que ni siquiera tenía ganas de sonreír. El miércoles 25 de julio fue uno de esos días en los que no tenía ganas de sonreír, ni de hablar, ni de moverse. Había empezado mal, cuando abrió los ojos y se encontró mirando un techo azul familiar. No lo sé, dijo con irritación. Te lo digo. Simplemente no sé qué me pasa. Empiezo a responderle a alguien y las palabras están justo en la punta de mi lengua, listas para ser dichas. Y entonces digo algo completamente distinto. O empiezo a cruzar la calle y sin razón alguna soy incapaz de dar siquiera un paso fuera de la acera. ¿Sin razón alguna?, preguntó el doctor Andrews. ¿Estás segura de que no debería contarme algo que me está ocultando? Ella se movió un poco, incómoda de repente, y entonces despertó del todo. El techo era color marfil, no azul. Lo miró fijamente durante un largo momento, completamente desorientada, antes de darse cuenta de que estaba en su propia cama, no en el diván de cuero marrón del doctor Andrews, y de que aquella conversación había sido otro de los interminables diálogos imaginarios que mantenía con el psiquiatra, de día y de noche, despierta y dormida. «Sal de mis sueños», ordenó con fastidio, evocando rápidamente una imagen mental del rostro expresivo del doctor Andrews, sus serenos ojos grises y sus sienes plateadas, para desterrarlo de sus pensamientos. De inmediato se arrepintió de haberlo hecho, pues la imagen permaneció fija en su mente. Casi podía sentir sus ojos mientras oía de nuevo su voz preguntándole: ¿sin razón alguna, Lucille? El meteorólogo había prometido un día abrasador, y el calor que ya se posaba sobre la habitación como una manta hacía probable que la promesa se cumpliera. Se movió sin ganas, se duchó, se secó lentamente, demorándose en la elección de un vestido hasta que su madre la llamó con urgencia desde la cocina. Cuando salió de la casa ya iba con varios minutos de retraso. Usualmente disfrutaba de incorporar su pequeño coche al torrente de automóviles que bajaban por Sepúlveda rumbo a la autopista de San Diego, maniobrando para ganar posición, cambiando de carril con destreza para aprovechar cada resquicio en el tráfico. Esa mañana no sintió más que una irritada impaciencia. Contuvo a duras penas el impulso de estrellarse contra el costado de un coche que se le cruzó y mantuvo la bocina presionada furiosamente cuando un camión lento dudó un instante tras ponerse el semáforo en verde. Cuando por fin logró meter su Renault en la trampa de acceso y la autopista se extendió recta y despejada frente a ella, pisó el acelerador
y observó cómo la aguja superaba el límite legal de 65 millas por hora. El sonido de los neumáticos sobre el concreto liso era tranquilizador, y la ráfaga de viento del exterior le daba a la mañana una ilusión de frescura. Se apartó del grupo de coches que habían entrado con ella en la autopista, y por un momento estuvo sola en la carretera. El espejo retrovisor vacío, los carriles contrarios despejados y una pequeña elevación que ocultaba el mundo por delante. Fue entonces cuando sucedió. ¡Fuera del camino!, chilló una voz. ¡Fuera del camino! ¡Fuera del camino! ¡Fuera del camino! El corazón se le estremeció. El estómago se le contrajo con violencia y un sabor metálico le llenó la boca. Instintivamente pisó con fuerza el freno y giró bruscamente hacia el carril exterior. Para cuando coronó la subida, iba a una prudente velocidad de 50 millas por hora y pegada al borde más lejano de la autopista. Entonces, y solo entonces, escuchó el chirrido agónico de las llantas y vio cómo un pesado semirremolque que venía en dirección contraria se tambaleaba peligrosamente. Se plegaba en tijera contra los postes divisores que separaban el tráfico norte y sur. Los destrozaba con estrépito y se detenía con un estruendo, a varios cientos de pies delante de ella, atravesando justo en el carril por donde ella había estado corriendo apenas segundos antes. La patrulla de carreteras apareció en cuestión de minutos. Aún así, eran pasadas las 8 cuando Lucille terminó de dar su declaración, de coincidir por enésima vez con el conductor del camión, sacudido pero ileso, de que era realmente afortunado que ella no hubiese estado en el carril central, y de reemprender despacio el trayecto restante hasta la oficina. El ánimo gris de la mañana se había vuelto negro. Ahora había 2 voces en su mente compitiendo por atención. Sabía que iba a pasar, decía el camionero. No podía ver más allá de la cima de esa colina. Lo único que podía hacer era luchar con el volante y rezar para que si alguien venía se quitara del camino. Casi podía oírlo repitiendo las palabras. Fuera del camino, fuera del camino. Y pegada al eco de ese grito, llegaba la suave pregunta del doctor Andrews. ¿Hay algo que no me estás contando, Lucille? Ella entró en el estacionamiento de la empresa. Giró el volante con violencia a la izquierda y frenó bruscamente. «Cállense», dijo. «Cállense los dos». Se encaminó hacia el edificio. Luego vaciló, ya llegaba tarde. Pero había algo. Fuera del camino, fuera del camino. ¿Hay algo que no me estás contando, Lucille? Se dio al impulso y bajó a toda prisa a la biblioteca del sótano. «¿Ese material que te pedí para mañana, Ruthie?», dijo a la bibliotecaria de cabello gris. «No será que ya lo tienes listo, ¿verdad?». «Curioso que lo digas». La anciana se agachó tras el mostrador y volvió a asomar con un montón de revistas y periódicos en los brazos. «Justo me quedó algo de tiempo libre al final de la tarde de ayer. Ya lo registré a tu nombre, así que puedes llevártelo de una vez, querida». Eran las 8:30 cuando Lucille llegó a la oficina. «Cuando te necesito, ¿dónde estás?», preguntó el señor Gigi con amargura. «Anoche me enteré de que el pez gordo de Carrie Carton Corporation está en la ciudad hoy.
así que adelantaron la conferencia del viernes a las 10 de esta mañana. Si hubieras estado aquí temprano, podríamos haber reunido parte de la información. Lucille dejó el montón de material sobre su escritorio. No he tenido tiempo de marcar las páginas todavía, pero están listadas en la solicitud de biblioteca que está arriba. Hicimos 19 anuncios para el KK el año pasado y 3 ofertas promocionales. Pasé por ventas en el camino. Susie está sacando las cifras ahora mismo. Gruñó el señor Gigi. Bueno, así que ahí estabas. Al menos podrías haberme avisado. Bajo su aspereza había una aprobación disimulada. Dime, ¿cómo supiste que necesitaba esto hoy, No lo sabía, respondió Lucille guardando su bolso y destapando su máquina de escribir. Pura casualidad. Eso es todo. Justo pasé por la biblioteca sin razón alguna. Y en su mente resonaba un fuera del camino, fuera del camino. ¿Hay algo que me estás ocultando, Lucille? La exigencia del teléfono interrumpió sus pensamientos. Levantó el auricular casi con alivio. ¿Oficina del señor Hoskins?, dijo. Sí, sí. Él sabe de la reunión a las 10 de la mañana. De todas formas, muchas gracias por llamar. Colgó y miró al señor Gigi, pero él estaba tan absorto en una de las revistas que ni siquiera había notado que el teléfono sonaba. ¿Sonaba? Lo último que ella hacía cada noche antes de irse era poner la palanca en la base del aparato en off para que la campanilla no molestara al señor Gigi si trabajaba hasta tarde. Hasta ese momento, nadie la había vuelto a poner en on. Está empeorando, dijo con desdicha al techo azul pálido. El teléfono no sonó esta mañana. No podía haber sonado. Y aún así lo contesté. El doctor Andrews no dijo nada. Ella dejó que sus ojos se movieran de reojo, pero él estaba fuera de su campo de visión. No me gusta que te sientes donde no puedo verte, dijo con fastidio. Freud quizás pensaba que era una buena idea, pero yo creo que es pésima. Apretó las manos y se quedó mirando a la nada. El silencio se estiró cada vez más fino, como un globo inflado al máximo, hasta que la tentación de romperlo fue imposible de resistir. Esta mañana no vi el camión, ni lo escuché. No había ninguna razón para que redujera la velocidad y me apartara. Podrías estar muerta si no lo hubieras hecho. ¿Eso te gustaría más? La pregunta, tan natural, fue como una mano puesta sobre la boca de Lucille. No quiero estar muerta, admitió al fin. Pero tampoco quiero seguir así, escuchando palabras que nadie pronuncia y campanas que no suenan. Cuando llega el punto en que descuelgo el teléfono solo porque alguien está pensando, se interrumpió de golpe. No alcancé a oír el final de esa frase, dijo el doctor Andrews. No la terminé. No puedo. ¿No puedes o no quieres? No te guardes nada, Lucille. Decías que levantaste el teléfono solo porque alguien estaba pensando. Hizo una pausa expectante.
Lucille volvió a leer las letras ornamentadas en el diploma enmarcado en la pared. Miró críticamente la foto de la señora Andrews, a quien había conocido, y de su traviesa hija, a quien no había conocido. Contó los pliegues de las cortinas ondeantes. Pasó un dedo sobre la carátula de su reloj de pulsera. Acomodó un pliegue de su falda y no pudo soportar más el silencio. Está bien, dijo con cansancio. La chica de Carol Cairton pensó en hablarme, y yo oí sonar mi teléfono aunque la campanilla estaba desconectada. El señor Gigi pensó en necesitar material de apoyo para la conferencia, y yo fui a la biblioteca. El camionero pensó en advertir a la gente, y yo me aparté de su camino. Así que puedo leer la mente de las personas, la de algunas personas, algunas veces al menos. Solo que no existe tal cosa como la telepatía. Y si no soy telépata, entonces... Se contuvo justo a tiempo y se mordió la última palabra, luchando por mantener el control. ¿Entonces qué? La pregunta perentoria derribó las defensas de Lucille. Entonces estoy loca, dijo. Al pronunciar la palabra, liberó todas las demás que tenía retenidas detrás. Desde que tengo memoria me han pasado cosas así. De repente, en medio de algo, descubría que estaba pensando en lo que otra persona hacía o decía. No pensando, sabiendo. Jugaba a las escondidas y podía ver los lugares donde los demás niños se ocultaban con la misma claridad con que veía mis propios alrededores. O estaba preocupada por la respuesta de un examen y sabía lo que alguien del fondo había decidido escribir, o lo que el profesor esperaba que pusiéramos. No siempre, pero ocurría lo suficiente como para inquietarme, igual que ahora, cuando respondo una pregunta antes de que la formulen. O sé lo que va a hacer el conductor de adelante una fracción de segundo antes de que lo haga, o ganó una partida de bridge porque puedo ver la mano de los demás a través de sus propios ojos casi. ¿Siempre te ha molestado, Lucy? No, alargó la palabra pensativa, tratando de recordar cuándo no le habían inquietado esos momentos inesperados de lucidez. Quizá cuando era muy pequeña. Pensó en la niña diminuta y risueña de las fotos descoloridas del viejo álbum. Y de repente, inexplicablemente, volvió a hacer esa misma recorriendo las habitaciones recordadas, recogiendo al pasar una palabra de un padre jovial, un pensamiento de una madre joven y bonita. A regañadientes, cerró los ojos contra aquel tiempo lejano. Muy atrás, dijo. Muy atrás, cuando no sabía nada mejor, simplemente daba por hecho que a veces las personas se hablan y que a veces se transmitían pensamientos sin ponerlos en palabras. Supongo que tenía unos 6 años cuando descubrí que no era así. Se deslizó en su yo de 6 años con la misma facilidad con que se había puesto en la piel de la joven Lucille. Esta vez no estaba en su casa, sino en lo alto de una ladera, caminando sobre agujas de pino elásticas en vez de sobre prosaica alfombra. «Habla», le recordó el doctor Andrews con una voz tan suave que casi podría haber salido de dentro de su propia mente. «Estábamos de picnic», dijo ella. «Un montón de nosotros».
De alguna manera me alejé de los demás. Un minuto la colina estaba brillante bajo el sol y al siguiente estaba sumida en sombras. Y el viento, que antes era solo fresco, ahora resultaba francamente frío. Se estremeció y miró a su alrededor, esperando que su madre estuviera cerca tendiéndole un suéter o una chaqueta. No había nadie a la vista. Aún entonces, nunca pensó en asustarse. Se dio la vuelta para desandar el camino. Había un árbol grande que le resultaba familiar y una roca extraña detrás, medio enterrada en la ladera. Iba hacia ahí tarareando para sí, cuando los pensamientos de preocupación empezaron a alcanzarla. Solo un arroyuelo, así que no creo que pudiera haberse caído adentro. No hay realmente osos por aquí, pero nunca se hace daño. Arroyo, oso, tobillo torcido, oscuro, frío. Se había desviado de su rumbo y había empezado a seguir la dirección del primer pensamiento. Pero ahora le llegaban de todos lados y ya no tenía idea hacia dónde ir. Entonces echó a correr desesperada, primero en una dirección, luego en otra, sollozando y gritando. ¡Lucille! La voz cortó la noche y la ladera oscura y la niña asustada desaparecieron. Ella se estremeció un poco, con aire de recuerdo, y se llevó la mano a los ojos. Alguien me encontró, por supuesto, y entonces mamá me sostenía y lloraba. Y yo también lloraba, contándole cómo todos los pensamientos, al llegar a la vez, me asustaban y me confundían. Ella me regañó por decir mentiras y dijo que nadie, excepto los locos, pensaban que podían leer la mente de los demás. Ya veo, dijo el doctor Andrews. Así que trataste de no hacerlo, claro. Y cada vez que volvía a pasarte o pensabas que te pasaba, lo atribuías a la coincidencia o a la suerte. Y cada vez volvía a tener esa pesadilla. Sí, eso también, la pesadilla. Háblame de ella. Ya lo he hecho, una y otra vez. Entonces cuéntamela otra vez. Me siento una tonta repitiendo lo mismo. Se quejó. El doctor Andrews no hizo comentario alguno. Está bien. Siempre empieza conmigo caminando por una calle atestada, rodeada de coches que tocan la bocina, buceadores de periódicos gritando y gente hablando. El ruido me molesta y siento la tentación de taparme los oídos para bloquearlo. Pero en vez de eso trato de ignorarlo y camino cada vez más deprisa. Poco a poco los edificios que paso son más pequeños, la gente es menos y el ruido es menor. De pronto descubro que ya no hay nada a mi alrededor, salvo una alfombra que se extiende de musgo gris verdoso acumulado durante años, y un silencio que parece tan antiguo como el propio tiempo. No hay nada que deba asustarme, pero estoy asustada y sola. No tanto por la falta de gente, sino por falta de un sonido, cualquier sonido. Me doy vuelta para correr de regreso a la ciudad, pero detrás de mí no hay nada ahora, salvo el mismo musgo gris y el cielo gris y un silencio muerto.
Para cuando llegó a la última palabra, la garganta se le había cerrado tanto que hablar resultaba difícil. Extendió la mano a ciegas, buscando algo a lo que aferrarse. Su mano temblorosa encontró la del doctor Andrews, y sus dedos cálidos se cerraron con firmeza tranquilizadora alrededor de los suyos. Poco a poco el pánico se fue drenando, pero no se le ocurría nada que decir, aunque ansiaba que se rompiera el silencio. Como si adivinara su anhelo, el doctor Andrews dijo: «Comenzaste a tener el sueño más seguido justo después de decirle a Paul que no te casarías con él, ¿verdad?» No, fue al revés. No lo había tenido en meses desde que me enamoré de él. Luego lo asignaron a ese programa. ¿Qué mañana? Y empezó a llamarme Loki, como lo hace todo el mundo. Y el sueño volvió. Se interrumpió de golpe y girándose en el diván miró al psiquiatra con ojos sobresaltados. Pero no puede ser que haya sido así. La soledad debió de empezar después de que decidí no casarme con él, no antes. Me pregunto por qué el sueño se detuvo cuando te enamoraste de él. Eso es fácil, dijo Lucille de inmediato, aferrándose a la oportunidad de evadir su propia pregunta más inquietante. Me sentía cerca de él, estuviera conmigo o no, de la misma forma en que solía sentirme cerca de la gente cuando era niña, antes de, bueno, antes de aquel día en la montaña, cuando mamá dijo, ahí fue cuando empezaste a tener el sueño, ¿no? ¿Cómo lo supo? Yo no hasta justo ahora, pero sí, fue entonces cuando empezó. Nunca me había molestado la oscuridad ni estar sola, pero me asusté cuando mamá cerró la puerta esa noche, porque las paredes parecían tan sólidas. Ahora que sabía que todos los pensamientos que solía creer que estaban conmigo no eran más que fantasía. Cuando por fin me dormí, soñé y seguí teniendo el mismo sueño noche tras noche tras noche, hasta que al final llamaron a un médico y me dio algo para dormir. Ojalá me hubieran llamado a mí, dijo el doctor Andrews. ¿Y qué podría haber hecho usted? De todas formas, las pastillas para dormir funcionaron, y al cabo de un tiempo ya no las necesitaba, porque había escuchado a otros niños hablar de corazonadas y rachas de suerte, y dejé de sentirme distinta a ellos, salvo de vez en cuando era tan afortunada que me molestaba. Y después de conocer a Paul, dejaste de ser demasiado afortunada y el sueño desapareció. No. Lucille se sorprendió de su propia vehemencia. No fue así en absoluto, y lo sabría si me hubiera estado escuchando. Con Paul me sentía unida a él todo el tiempo, sin importar cuántas millas, paredes o cualquier otra cosa hubiera entre nosotros. Apenas necesitábamos hablar, porque parecía que siempre sabíamos lo que el otro estaba pensando, escuchando música, o mirando las olas romper, o simplemente trabajando juntos en la oficina. En lugar de sentirme rara, cuando sabía lo que él pensaba o lo que iba a decir, me sentía bien con ello, porque estaba tan segura de que era lo mismo para él con lo que yo pensaba. No hablábamos de eso. Simplemente no hacía falta. Guardó silencio otra vez,
El doctor Andros le abrió la mano crispada y acarició suavemente sus dedos. Al cabo de un momento ella continuó. Él no me había pedido aún que me casara con él, pero yo sabía que lo haría. Y no había ninguna prisa, porque todo era perfecto. De todas formas, luego uno de los clientes de la compañía decidió patrocinar una serie de programas de fantasía en televisión y quiso que relacionáramos los anuncios del próximo año con el tema de la fantasía. A Paul le asignaron esa cuenta y el señor Gigi le permitió pedirme prestada para trabajar en ello, porque era un proyecto muy urgente. Siempre me habían gustado los cuentos de hadas cuando era niña, y cuando descubrí que también había versiones para adultos, como las de Palabras Desconocidas y los viejos cuentos raros, también las leía, pero no tenía idea de cuánto material había, hasta que empezamos a comprar todo lo que había en los kioscos y luego a saquear tiendecitas polvorientas en busca de números atrasados y revistas que ya habían dejado de publicarse, hasta que la oficina de Paul quedó repleta de tambaleantes pilas de revistas chillonas, y por todas partes donde mirabas había imágenes de estrellas extrañas, monstruos de 8 patas y hombres con trajes espaciales. ¿Y qué tienen que ver las revistas con lo de político? La forma en que él se sentía respecto a ellas lo cambió todo. Se reía de las que trataban de naves espaciales, otros planetas, robots y esas cosas. Pero no se reía cuando encontraba historias sobre, bueno, mutantes y personas con talentos. ¿Talentos? ¿Como leer la mente, quieres decir? Ella asintió sin mirarlo. Él no se reía de esos. Actuaba como si fueran, bueno, indecentes. El tipo de cosas que uno no se dejaría sorprender leyendo el público. Y pensaba así también, especialmente sobre las historias que siquiera mencionaban la telepatía. Al principio, cuando me la señalaba de esa manera desaprobadora, pensé que solo fingía burlarse para provocarme, porque nosotros, sabíamos que podían ser ciertas, solo que sus pensamientos coincidían con sus palabras. Odiaba esas historias, doctor Andrews, y estaba decidido a que yo también las odiara. De pronto empecé a sentir como si no lo conociera en absoluto y a preguntarme si no había imaginado todo aquello durante todos esos meses en que me sentí tan unida a él. Y entonces comencé a soñar de nuevo y a pensar en ese mundo silencioso y solitario, incluso cuando estaba completamente despierta. «Continúa, Lucille», dijo el doctor Andrews al verla vacilar. «Eso es todo. Casi. Terminamos el trabajo y nos deshicimos de las revistas. Y por un tiempo fue casi como si esas 2 semanas nunca hubieran existido. Salvo que no podía olvidar que él no sabía lo que yo pensaba en absoluto. Aunque casi todo lo que hacía parecía mostrar lo contrario. Empecé a sentir que estaba mal que yo supiera lo que él pensaba. Loco, como había dicho mamá, y peor de algún modo, algo enfermo, ni siquiera agradable, si entiende lo que quiero decir. Y entonces él te pidió que te casaras. Y yo dije que no, aunque quería, con tanta desesperación quería decir que sí, y sí, y sí. Cerró los ojos con fuerza para contener el torrente de lágrimas.
El tiempo se plegó sobre sí mismo. Una vez más las manecillas de su reloj marcaban las 4:30 y la recepcionista de bata blanca decía con tono enérgico: «El doctor la recibirá ahora». Una vez más, desde algún punto remoto, Lucille se observó a sí misma pasar junto al doctor Andrews y dirigirse al familiar diván. Se escuchó decir: «Está empeorando», y se vio a sí misma atravesar un parpadeante montaje de escenas que iban de la infancia a la adultez, del pasado al presente. Abrió los ojos para encontrarse con los del hombre que esperaba pacientemente a su lado. «Ya ve», dijo él, «contármelo no fue tan difícil después de todo». Y luego, antes de que ella hubiera decidido una respuesta: «¿Qué sabes de la teoría de evolución de Darwin, Lucille?». Su costumbre de terminar un momento tenso con una pregunta irrelevante ya ni siquiera la sorprendía. Obediente, buscó torpemente una respuesta. «No mucho. Solo que él pensaba que todas las diferentes formas de vida en la Tierra evolucionaron a partir de unas pocas masas de protoplasma que echaron alas o les creció pelo o desarrollaron dientes, dependiendo de cuándo y dónde vivieran». Se detuvo con la esperanza de que él añadiera algo, pero solo encontró silencio. «A veces lo que parecía un paso adelante no lo era», dijo, hurgando en su memoria en busca de fragmentos dispersos de información. «Entonces la especie se extinguía, como el tigre de dientes de sable, con esos colmillos que seguían creciendo hasta cerrarle la mandíbula, de modo que moría de hambre». Mientras hablaba, recordó la enorme bestia tal como aparecía ilustrada en uno de sus libros universitarios. La evocación se volvió cada vez más vívida, hasta que pudo ver tanto la ilustración como la página de texto enfrentada. Había una mancha de tinta irregular en la esquina superior y varias frases subrayadas con tanta fuerza que destacaban de manera tan clara que en realidad podía leer las palabras. Según Darwin, las variaciones en general no son infinitesimales, sino de la naturaleza de mutaciones específicas. Miles de estas ocurren, pero solo las más aptas sobreviven al clima, a los tiempos, a los enemigos naturales y a los de su misma especie, que luchan por perpetuarse sin cambios. Tomadas una por una, todas las palabras le resultaban familiares. Tomadas en conjunto no tenían ningún sentido. Dejó que el libro se deslizara fuera de su mente sin prestarle más atención y miró al doctor Andrews desconcertada. «Intenta decirlo de otra manera». «Suenas como una maestra que condesciende a un niño tonto», dijo, y luego, por hábito de obedecer: «Supongo que quiso decir que las colas no crecen 1 pulgada a la vez, como cuando se le corta la de un perro, sino de golpe, como un pez que nace con patas además de aletas, o un bebé dientes de sable que aparece entre tigres de dientes normales, o un simio de una tribu que descubre que puede bajar de las copas de los árboles y erguirse y caminar solo». Él repitió sus últimas palabras: «y caminar solo». Un escalofrío premonitorio recorrió helado la columna de Lucille. Por un segundo estuvo sobre un musgo gris, bajo un cielo gris, en medio de un silencio gris. No solo podía caminar solo, tenía que hacerlo. ¿Recuerdas lo que decía tu libro?
Solo los más aptos sobreviven, dijo Lucille con voz apagada. Solo los más aptos sobreviven porque tienen que luchar contra el clima y contra sus enemigos naturales y contra los de su propia especie. Movió los pies al suelo y se incorporó de un impulso. Yo no soy una mutación. No lo soy. Yo no lo soy. Y no puedes decir que lo soy porque no voy a escucharlo. No he dicho que lo fueras. Apenas había un leve énfasis en la primera palabra. Lucille estuvo casi segura de oír un susurro de risa. Pero él sostuvo su mirada con naturalidad, su expresión del todo seria. «¿No te atrevas a reírte?», dijo. Sin embargo, no tiene nada de gracioso eso de poder leer la mente de la gente. Le ayudó el doctor Andrews. ¿Preferirías que te ofreciera alguna otra explicación de los sucesos que tanto te molestan? ¿Es así? Supongo que sí. Sí prefiero. Un tumor cerebral o esquizofrenia o cualquier cosa que tal vez pudiera curarse para poder casarme con Paul y tener hijos y ser como todos los demás. Como usted. Dirigió la mirada al cuadro sobre su escritorio. Para usted es fácil hablar. Él ignoró la última observación. ¿Por qué no puedes casarte de todos modos? Ya lo dijo, porque Paul me odiaría. Todos me odiarían si supieran que soy diferente. ¿Cómo lo sabrían? No se nota. Ahora, si tuvieras 3 piernas, o una larga cola peluda, o unos dientes enormes. Lucille sonrió involuntariamente, y después se enfureció consigo misma por hacerlo y con el doctor Andrews por provocarla. Todo esto es absolutamente ridículo. En fin, aquí estamos, hablando como si yo realmente pudiera ser una mutante. Y usted sabe perfectamente bien que no lo soy. ¿Así? Tú misma has hecho el diagnóstico. Y tú misma, Lucille, me has dado razones muy poderosas para creerlo. ¿Puedes darme razones igualmente buenas para dudar de que seas telépata? La exigencia tajante dejó a Lucille sin palabras por un momento. Buscó a tientas una respuesta, y luego estuvo a punto de reír en voz alta cuando la encontró. Pero claro, casi lo pasé por alto, incluso después de que prácticamente me lo dibujara. Si pudiera leer mentes, en cuanto alguien lo descubriera sentiría miedo de mí, o me odiaría, como decía el libro, y como usted también dijo. Si lo creyera, haría algo como encerrarme en un hospital. Quizá en lugar de... ¿En lugar de qué, Lucille? En lugar de ser paciente y amable, y de ayudarme a ver lo tonta que he sido. Extendió la mano impulsivamente para tocarla de él, y luego la retiró, sintiéndose algo tonta cuando él no hizo ningún movimiento de respuesta. Su alivio era demasiado grande, sin embargo, para contenerlo en silencio. Desde la primera vez que vine, casi desde la primera vez, usted dijo que antes de terminar la terapia me conocería mejor que yo misma. No le creí. Tal vez no quise hacerlo. Pero empiezo a pensar que tenía razón.
muchas veces, últimamente, ha respondido a una pregunta antes de que yo siquiera la hiciera. A veces ni siquiera se ha molestado en responder. Simplemente se ha quedado sentado en su gran sillón marrón y yo recostada en el diván, y hemos atravesado algo juntos sin usar palabras en absoluto. Había comenzado casi alegre, con las palabras atropellándose unas a otras en su prisa por ser dichas, pero poco a poco fue reduciendo la velocidad. Luego se quebró hasta detenerse, y cuando dejó de hablar por completo, todavía escuchaba sus últimas frases, repitiéndose una y otra vez, como un eco que se negaba a morir. Respondido antes de que yo preguntara, sin usar palabras en absoluto. Sin usar palabras. Casi podía saborear el terror que le obstruía la garganta y le secaba los labios. Usted sí lo cree, y podría hacer que me encerraran, solo que... solo que... Fragmentos de pensamiento, astillas de palabras y gotas de silencio giraron en un revoltijo caleidoscópico. Se desplazaron infinitesimalmente y cayeron en un nuevo patrón increíble. La comprensión sustituyó al terror y a su vez fue desplazada por la indignación. Miró acusadoramente a su interrogador. Pero usted se ve igual que cualquiera. ¿Esperabas quizá 3 piernas? ¿O una larga cola peluda? ¿O dientes como los de aquel tigre del libro de texto? Y es psiquiatra. ¿Qué otra cosa? ¿Habrías hablado conmigo así a través de un mostrador de abarrotes, Lucille? ¿O me habrías escuchado si hubiera estado conduciendo un autobús o despachando una receta? ¿Habría encontrado yo a los otros en una bolera o en una oficina cualquiera? Entonces, ¿hay otros? Exhaló en un largo suspiro, mirando de nuevo, sin querer, la foto enmarcada. Solo que yo amo a Paul y él no puede, ni tampoco Carol. Sus ojos estaban fijos en los de ella, y aún así Lucille sintió como si mirara a través y más allá de ella. Sin razón alguna aguzó el oído esperando pasos o la llamada de una voz. ¿De dónde crees que salió la segunda pequeña masa de protoplasma con patas?, preguntó el doctor Andrews. ¿Y la tercera? Si aquel simio que descubrió que podía erguirse hubiera caminado solitario hacia el ocaso, como un actor de segunda en una película trasnochada, ¿dónde crees que estarías hoy tú? Se interrumpió de golpe, y junto con Lucille observó cómo la puerta del despacho se entreabría. La niña pequeña que se deslizó dentro llevaba vaqueros y una coleta, no un vestido de organdí y rizos, pero su sonrisa traviesa era la misma que la de la niña en la fotografía a la que Lucille había echado tantas miradas. ¿Me llamabas, papi?, preguntó, pero miraba a Lucille. Pensé que te gustaría conocer a alguien que tiene tu mismo apodo, dijo el doctor Andrews levantándose para recibirla. Loki, te presento a Loki. Hola, dijo la niña, y luego su sonrisa se enchanzó. Hola, pero no tengo que decirlo, ¿verdad? Puedo hablar contigo
igual que hablo con papi y con el tío Whitney y con el grandote Bill. Hola, respondió Lucille. Esta vez, cuando las comisuras de su boca empezaron a curvarse hacia arriba, no intentó detenerlas. Claro que puedes, cariño, y yo puedo contestarte de la misma manera, y tú me escucharás. El doctor Andrews alcanzó el paquete abierto de cigarrillos sobre su escritorio. ¿Es esta una conversación estrictamente privada entre chicas? ¿O puedo participar yo también? ¿Es de mala educación interrumpir, papi? No está exactamente interrumpiendo. Si la conversación era de él desde el principio. La recepcionista del doctor Andrews se detuvo brevemente junto a la puerta aún abierta. Ninguno de ellos oyó ni su suave golpeteo, ni el leve clic del pestillo encajando cuando la empujó para cerrarla. Ni ella tampoco los había escuchado a ellos.